Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Lo que a mí me parece que siempre hay que destacar es esa naturalidad con la que el ser humano ante el dolor y la tragedia tiende a ayudarse. Auspician este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy como siempre con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, aquí. Así me gusta. Contigo. Bien, con ganas. Siempre en este primer momento del programa miramos un poquito las cosas que han estado pasando y las reflexiones que eso nos sugieren. Y ha sido una semana marcada bastante por algunos acontecimientos impactantes desde el punto de vista de la naturaleza, por un volcán que está haciendo mucho lío y lo que fue tremendo es el terremoto en Nepal. Como siempre, estas cosas nos hacen pensar sobre la solidaridad y cómo reaccionamos ante los acontecimientos en donde de golpe la naturaleza se expresa, digamos, y surgen cosas verdaderamente muy dolorosas y muy dramáticas. Desde distintas comunidades se han puesto en movimiento muchos gestos de solidaridad y esto es muy bueno y también es importante que se haga desde los gobiernos porque hay cosas que no es suficiente hacerlas desde la iniciativa privada. Claro. Pero lo que a mí me parece que siempre hay que destacar es esa naturalidad con la que el ser humano ante el dolor y la tragedia tiende a ayudarse y especialmente es observable en los países más pobres. Es notable cómo cuando uno ve que pasa una cosa de estas en un país como Nepal o en un país africano o en un país pobre, ve un montón de gente trabajando entre los escombros. Y cuando pasa en Europa o en Estados Unidos, ve ambulancias y bomberos. No ve gente del común y corriente haciendo ese trabajo. Sí. Una cosa, por un lado, porque Cierto. en algunos lugares no hay ni ambulancias ni bomberos, y por otro lado porque hay también en algunos países una organización suficiente que permite plantear el tema de la ayuda ante la emergencia y la necesidad a instituciones que se dedican a eso, y no algo que afecta al ciudadano común. Yo creo que es una riqueza de nuestros países más pobres, no el no tener ambulancias, pero sí el tener interiorizado que ante esas cosas tenemos que actuar todos, ¿no? Sí, pensaba ahora, tuve la imagen de la Cruz Roja, Uh-huh. que está en todos los lugares en donde suceden estas cosas. Y también recordé, porque lo vi en un stand de la Feria del Libro, a los Médicos Sin Fronteras. Uh-huh. Entonces, esas son solidaridades que muchas veces no tenemos en cuenta porque por ahí escuchamos, y al menos en mi caso, la Cruz Roja es una institución mundial, pero en la Cruz Roja hay personas, Claro. las personas que van y ayudan en cualquier circunstancia. Y con los Médicos Sin Fronteras pasa lo mismo.
Y más allá de No, cualquier lo religión recordé. y de cualquier... No Bueno, la es Cruz eso. Roja, que en los países musulmanes es la media luna roja. Ah, claro. Sí, porque Y sí. se ha cambiado el signo de la cruz, que a ellos les resulta un poco incómodo por Extraño. todas las connotaciones que tiene. Histórico, sí, me parece bien que hay que acomodarse a esas cosas, ¿no? Pero lo que creo que hay que destacar es esta condición natural del hombre a ayudar ante el semejante que padece alguna situación de mucho dolor. No es una cuestión de algún caso aislado de una buena persona. No, el ser humano es así. Tiende naturalmente a ayudar, más allá de las imágenes que traten a veces de meternos en la cabeza de que todos somos unos monstruos que lo único que No. nos preocupa es zafar y que la vida es todos contra todos. Eso es una cosa muy del capitalismo. Sí, y de los adultos grandes. ¿Por? Porque yo observo que la mayor parte de las organizaciones que están surgiendo en este momento está compuesta por jóvenes. Es cierto. Yo siempre estoy en contacto por el negocio y demás. Vienen muchas veces hijos de amigos míos, mis hijos compartiendo, en una red social, pero son jóvenes de 20, 25, 30, del estilo de Manuel Lozano, que tiene 31 o 32 y hace años que está. Sí. Pero bueno, él es como un ejemplo y ha generado un montón de una cosas. organización que se llama Sí. Y que es medio hija del de la Red Solidaria. De la Red Solidaria de Juan Carr. Pero hay muchos y son jóvenes. Sí. Y lo otro que me llama la atención es, cuando uno está atento a estas cosas, la promoción que se está haciendo, o la concientización sobre la donación de médula. Ajá. Porque por lo menos uno empieza a saber qué es eso, que nos cuesta tan poco hacer y que puede salvar vidas. ¿Y cómo es? Yo la verdad que no sé. Tiene toda... uno se saca sangre y entonces van... no sé exactamente, sé que la sangre pasa por unos aparatos, unos elementos que van rescatando lo que es necesario. Y lo que observaba era que la sangre que no se usa, digamos, vuelve al donante. Es decir, no se tira eso. Están los dibujitos y ahora yo no los tengo tan presentes, pero está la persona que dona ese aparato y la sangre vuelve si no es usada. La sangre es vida. Exacto. Y eso es también compartir la vida.
Soplar sobre la herida. Es un poco raro lo que me interesó traer para charlar. Un poco raro, bueno, es interesante raro que sea raro. Porque no tratamos habitualmente. Pero también fue a partir del programa anterior en el cual hablábamos de la vida consagrada. Uh-huh. Y entonces se me ocurrió pensar en la soledad y pensar en el silencio. Que cuando uno los nombra así parecen cosas negativas, ¿no? Estar en silencio, uno está en silencio y te pregunta qué te pasa. Y por ahí uno está en el mejor de los mundos cuando está en silencio. Cuando estás solo también te pasa, pero ¿cómo estás solo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? A mí me pasa mucho, yo vivo solo y hay mucha gente que le llama mucho la atención que uno viva solo. ¿Y cómo es eso de vivir solo? Estamos muy acostumbrados a vivir o en el ruido o en la charla o en montón. Sí, y además hay tanto ruido alrededor de uno que no le permite esos tiempos de silencio. Parece imposible, por un lado, pero por otro lado también está el que busca el ruido para no estar en silencio y no pensar. Uh-huh. Porque nos encanta estar con todos, pero a veces no nos gusta estar con nosotros. Uh-huh. Entonces la soledad es mucho más intensa y más negativa, diría. Sentirse solo y angustiado porque estás solo. Claro, ahí habría que distinguir un poquito. Por un lado es el silencio que en un mundo, sobre todo para los que vivimos en las grandes ciudades, se convierte en una conquista lograr un rato de silencio, sí. Pero que es fundamental, y esto te lo dicen hasta los médicos, es decir, uno no puede vivir en el barullo permanente. A mí por lo menos caminar por el centro de Buenos Aires me gusta, me parece una ciudad muy linda y muy interesante, Buenos Aires, pero es abrumador. Los shoppings me agotan, esa cosa permanente de mucha luz y de muchas personas. Buscar momentos de silencio, encontrarse con uno mismo, no es solamente una cuestión de las religiones o de los místicos, es una cuestión de salud mental. Necesitamos esos momentos. Y es un signo de salud mental poder hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando soy incapaz de estar en silencio y necesito el barullo permanente, eso está poniendo de manifiesto una carencia mía, una incapacidad mía de parar y de encontrarme conmigo mismo y de necesitar estar siempre distraído. Esto tiene que ver con lo que se llama la sociedad del entretenimiento en la que vivimos. Siempre o estamos enchufados a la televisión, estamos enchufados a algo, estamos enchufados a algo. Es como o los celulares. Es como cuando uno va al dentista, hay una silla para poner el cuerpo y unas revistas para poner la cabeza. Porque uno es incapaz de quedarse sentado mirando. Necesita una revista para hacer algo con la cabeza. Normalmente son revistas viejas que no... Exacto, sería cuestión de que ahora es el teléfono donde apoyamos la cabeza. En cuanto tenemos un segundo libre, agarramos el teléfono y hacemos algo con el teléfono y apoyamos la cola en la silla y la cabeza en el teléfono. Entonces, en última instancia es la incapacidad de parar y dejar este momentito. Claro, en la radio es muy difícil hablar de silencio, pero hay momentos en que necesitamos no mirar una revista, no mirar un teléfono, no hacer nada. A mí me parece que la mente tiene que adquirir un hábito, porque si no, uno no empieza a preocuparse por tener esos silencios sanadores,
Entonces la mente es una loca de la casa en serio, trabaja, y el tiempo de ocio de la mente no llega nunca. Es como que también hay que hacer una educación. Es algo que hay que proponerse, así como hay que proponerse salir a caminar para no tener panza, o para salir a correr para estar sano, o comer determinadas cosas, hay que proponerse contra todo lo que te influye la sociedad en la que estamos, hay que proponerse tiempos de silencio, que va unido a lo de la soledad, porque es difícil estar en silencio con un montón de gente, se puede, pero el tema del silencio y de la soledad tiene que ver con el encuentro con uno mismo, tiene que ver con la salud psicológica, mental, afectiva. Si no, uno está siempre respondiendo a estímulos, y tiene que ver con los proyectos que uno tiene. Muchas veces las personas no son capaces de quedarse en silencio porque realmente no tienen en qué pensar, porque no tienen propio. Por ejemplo, los chicos de jardín de infantes son una delicia y tienen un mundo interior y un universo y una capacidad para jugar, para hablar y para estar en silencio que no tienen los chicos de quinto año. Los chicos de quinto año, si no están a los gritos o empujándose o hablando o con la televisión o con el teléfono, con esto, con el otro, están total... ¿Cómo funciona nuestro sistema educativo para que al principio una criatura tenga vida interior y al final de nuestro sistema educativo carezca de vida interior? Estoy generalizando, ya sé que estoy generalizando, pero es un tema, ¿eh? Es un tema del sistema educativo, de la familia. La cantidad de actividades que tienen los chicos hoy, están abrumados, pobrecitos. Si no tienen inglés, si no tienen guitarra, si no tienen que ir a correr, si no tienen que ir al de cumpleaños de fulano. Como los padres viven una vida agitada y de locos, o tienen que ponerlos en algún lado a los chicos tienen una agenda más complicada que la de los padres. Todo eso va restando vida interior, va restando capacidad de silencio, capacidad de contemplación.
Soplar sobre la herida. A mí se me ocurrió que, por un lado, el aquí y ahora se nos escapa muchas veces, por esto de no poder pensar, de no estar en silencio y de no vivir el momento que se está viviendo. Soplar sobre la herida. Escuché un pequeñísimo relato que habla del silencio. Contalo, así Lo nos cuento, quedamos en silencio ahora. escuchándote. Lo referían a Buda, que caminando por algunos lugares se sentaba para poder comunicarse con la gente, y la gente esperaba que él hablara, que dijera cosas importantes, así. Ya se predisponía a escuchar palabras. Pero resulta que él tomó una flor, la tomó en sus manos, se sentó y lo único que hizo fue mantener la flor en su mano, contemplarla y no dijo nada. Y la gente expectante porque él no decía nada, que era lo que estaba esperando. Pasó un largo rato hasta que Buda vio que alguien sonreía. Entonces se levantó y se fue. Uh-huh. Y no dijo nada. Entonces uno puede sacar alguna enseñanza de la cuestión. A mí se me ocurrió que, por un lado, el aquí y ahora se nos escapa muchas veces, por esto de no poder pensar, de no estar en silencio, y de no vivir el momento que se está viviendo. Uh-huh. Debe tener un montón de explicaciones este relatito, pero para mí es el tiempo que yo vivo, el momento que estoy viviendo, y vivirlo a fondo. Entonces, contemplar es una manera de estar. ¿Qué es contemplar? A ver. Si me refiero a la flor tiene un montón de cosas para contemplar. Uh-huh. No solo para mirarla, porque en todas las cosas que son así de la naturaleza hay tanta belleza. Incluso las personas somos bellas. Cuando vos decís lo de estar en un consultorio, por ejemplo, o en un lugar donde la gente pasa, a mí me encanta no tener la revista, pero contemplo a la gente. Sos chusma, Sí, y miro todo. Es muy importante lo de la contemplación, y en la tradición cristiana, bueno, las órdenes contemplativas son justamente las órdenes de religiosas y religiosos que en monasterios son monjes, monjas, que viven una vida de contemplación. La vida de contemplación es una vida de silencio y de oración, pero se llaman contemplativos porque justamente la característica que se desarrolla es la capacidad de contemplar la belleza, contemplar los gestos de todos los días, contemplar la maravilla del amor de Dios en última instancia que se muestra a través de todas esas cosas. Siempre me acuerdo de un monje que yo estaba en un monasterio en Francia y vino y me trajo una manzana. Se caminó desde donde estaba, estábamos en el comedor, estaba todo el mundo en silencio. Me trajo una manzana y me la puso adelante. Yo no te puedo explicar nada, pero a mí nunca nadie me había puesto una manzana con esa delicadeza y con ese gesto, algo tan simple como que te traen una manzana y te la ponen adelante, pero se notaba en ese hombre que estaba haciendo un gesto cargado de sentido. En realidad, bueno, lo que había pasado fue que yo había querido agarrar una manzana y no había podido porque, bueno, no importa ahora, y entonces él
vio, contempló, se dio cuenta, se fue a buscar, vino en silencio y me puso adelante esa manzana. Esta gente que vive aislada de todo, porque no ve televisión, no escucha radio, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hacen para vivir? Porque uno vive tan metido en todo. Y lo que pasa es que ellos están en la raíz de las imágenes que uno ve en la televisión, en la raíz de todo lo que uno escucha después. Para usar una imagen de computación, ellos no están en la pantalla, están trabajando en el disco duro, están en donde se gestan las cosas. Y eso se desarrolla en la medida en que uno tiene capacidad de silencio y uno dedica una vida al silencio como lo hacen ellos, y en la medida en que uno es capaz de estar solo y en comunidad, viven en comunidad, pero la soledad, el silencio, te da la capacidad de ver las personas, la naturaleza, todo, de una manera completamente diferente. Muchas veces uno escucha a los padres que se sorprenden de cómo son los hijos y dicen, yo nunca me imaginé que fulanito estaba pasándole tal cosa o iba a hacer tal cosa, y me parece que estabas mirando para otro lado, porque seguro que fulanito te lo estaba diciendo de alguna manera. La capacidad de mirar, de observar, de detenerse, de valorar el aquí y ahora, como decías vos, no es una cuestión solamente religiosa y de los monjes, es algo que tenemos que aprender todos, ¿no? Sí, me parece que no se nos está facilitando en las grandes ciudades esto. Pero lo cierto es que vemos que la vida se pasa muy rápido. Todo es rápido, el día pasó rápido, el mes pasó rápido, el año pasó rápido. Pero volver a centrarnos en el aquí y ahora y en el vivir con intensidad el momento hace que la vida sea, porque si no pasa, hay cosas que pasan tan rápido, la realidad es esa, o que por ahí las cosas importantes no hemos elaborado lo suficiente porque ya vino otra rápido y vino otra rápido y no hemos tenido tiempo de ese aquí y ahora sufrirlo, disfrutarlo, vivirlo, con intensidad vivirlo, a eso me refiero.
Soplar sobre la herida. Hablando de la soledad y el silencio, tenés un texto lindo para compartir. Tengo un librito que es de Carlos María Martini, que es sobre Esteban, servidor y testigo. Hace referencia a Esteban, que es el primer mártir cristiano. Lo mataron poco después de la muerte y la resurrección de Jesús. Y es un personaje clave porque es el primer mártir y además porque la patota que lo mató, por decir así, iba conducida por Saulo, que después es San Pablo. Entonces es un momento clave en la historia de la Iglesia que después va a marcar toda la vida de Saulo, que se va a convertir en el gran predicador y el gran generador de las grandes comunidades, casi todas las comunidades del Mediterráneo, las primeras comunidades cristianas, ¿no? Sí, me interesa lo que dice Martini porque es autorreferencial, pero primero habla de Esteban. Gracias por ampliar la figura de Esteban, porque no podía leer tanto, digamos. Pero dice esto: el comienzo de nuestra religiosidad, parece decirnos Esteban, ha sido el apego a la palabra de Dios, no a una tierra. Ha sido la esperanza de una heredad sin el disfrute de su posesión. Se presenta, por tanto, a Abraham, del cual venía hablando el libro, como el que da razón a la libertad de espíritu de Esteban, que respeta el templo, pero no lo quiere como condición necesaria de salvación. Es la misma posición de Pablo, la que luego asumirá también toda la iglesia primitiva, que sabía orar en el templo, pero podía también prescindir de él. Todo esto entra probablemente en la misma experiencia de Esteban, servidor de las mesas y de la palabra. Aparece como un hombre solitario y solo lo definen en orden a las diaconías que ejerce, no por otras razones. Sin forzar mucho el texto, leemos la soledad en la misma descripción de la muerte y de la sepultura. Lo lloran hombres devotos, los piadosos de Jerusalén, pero no sus amigos ni familiares. Se evita cualquier designación que lo vincule a una familia. Es verdad, Esteban, al menos en la imagen bíblica, es un personaje solitario y trashumante por amor a la palabra y en obediencia a ella. Pero Martini habla de otras soledades y me gustaría, porque hablamos de la vida consagrada, leerles. Celibato y soledad. A la luz de las figuras de Abraham y Esteban, es útil introducir algunas reflexiones sobre la relación entre celibato y soledad. Ustedes saben naturalmente ya que el celibato por el reino es una realidad muy grande, positiva, y es también fecunda en el sentido que conduce a una paternidad espiritual. No obstante, dejando de lado considerar la riqueza de valores de la virginidad consagrada, quisiera dar un paso adelante subrayando que la opción por este estado de vida es la aceptación de una soledad que, no rara vez, puede resultar pesada. Ante todo, podemos reflexionar sobre cuáles son las pruebas y grados que se experimentan. En el primero y segundo decenio de sacerdocio o de vida consagrada, la soledad física predomina y por tanto el control de los sentidos, de la carne, de la sexualidad intensa en su corporeidad. En el segundo decenio o veintenio surge gradualmente la soledad afectiva del corazón, el hecho de no tener una familia propia donde descansar, donde edificarse un rincón de refugio. Esta soledad de la vida cotidiana es quizás aún más difícil que la primera. A veces puede ser mitigada por formas de comunicación, de comunión
pero se mantiene presente. En el tercero y cuarto decenio, de los 50 años en adelante, se sufre por la renuncia a una posteridad, a una vejez confortada por los hijos y los nietos. Estos tres niveles se abren camino en la conciencia a medida que avanza la edad y forman parte de la soledad aceptada a través del celibato. No deben ser infravalorados porque son experiencias y experiencias fuertes de la psicología del hombre que madura. A veces, en diferentes momentos de la existencia, insurgen con tanta violencia que nos dejan estupefactos, recordándonos que la opción por el reino abarca toda la vida, hasta la muerte. Mira vos qué texto del cardenal Martini. Es el caso de quienes se consagran especialmente a través del celibato y de la vida comunitaria al servicio del reino. Es un signo que nos tendría que servir a todos para valorar esos momentos y esa riqueza en la vida común. Es decir, no todos están llamados a la soledad de un monje, pero sí todos estamos llamados a algún grado de soledad si queremos ser felices, en primer lugar, si queremos tener una comunicación con nosotros mismos y con Dios, si queremos ser capaces después de compartir algo. Primero tenemos que ser capaces de tener nuestros espacios y nuestros tiempos, espacios de silencio, espacios de encuentro con nosotros mismos. Me parece muy, muy, muy rico este texto, dicho especialmente para monjes, monjas, curas, pero que sirve absolutamente para todos.
Soplar sobre la herida. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Juan capítulo 15, versículos 9 al 17. Este texto que acabamos de escuchar de San Juan, a mí me conmueve especialmente que Jesús, a la hora de describir nuestra relación con Él, use la imagen de la amistad. Es algo maravilloso. Santo Tomás, muchos siglos después, va a decir que esto es así porque el amor más puro que existe es el de la amistad. La amistad, el afecto es nada más que el placer del afecto. En el matrimonio o en otro tipo de relaciones, además del afecto hay otro montón de cosas. Pero los amigos son nada más y nada menos que amigos. Y Jesús, a la hora de hablar de nuestra relación con Él, habla de ser amigos. Y dice una cosa que hay que interpretarla bien. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No es que vos sos amiga mía si haces lo que yo te mando, sino que es al revés. Es decir, vos te das cuenta que sos mi amigo cuando haces lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Es decir, lo natural del amigo es agradar al amigo. Entonces yo me doy cuenta que tengo un amigo cuando me importa cómo está y me importa hacer cosas para que esté bien. Y además da otra descripción de lo que es la amistad y dice, ustedes son mis amigos porque les he dicho todo lo que sé de mi Padre. Una de las características de la amistad es que uno con el amigo habla todo. Desde chiquitos, en el colegio uno es más amigo de otro porque a este le cuento lo que no le cuento a los demás. Que Jesús use esa imagen para hablar de la relación que quiere tener con nosotros a mí me parece conmovedor. Es raro esto de tener amigos, porque sí, es una relación totalmente distinta a otros amigos. Uno con los amigos no sé, no, es diferente, como vos decías, a la amistad que uno puede tener con su esposo, con su esposa o con los hermanos. Sí. Pero es distinto, no sé qué tiene de maravilloso esta cosa de la amistad. Es nada más que afecto, es nada más que afecto. No hay ninguna otra cosa en el matrimonio, además del afecto hay otro montón de cosas. Y hay un proyecto de vida, y hay hijos, y hay esto, y el otro, hay sexo, hay un montón de cosas. En cambio, en la amistad, lo único que hay es afecto y gusto del encuentro y de estar juntos. Sí, y de compartir. Y una enorme confianza. Una enorme confianza, es amor puro, sin ninguna otra cosa más que amor. Por eso Santo Tomás habla de que Jesús elige esta imagen, porque es el amor más puro que hay entre los seres humanos, el amor de amistad. Y esto es una de las cosas lindas, además, que tenemos en Argentina. Los argentinos somos muy amigueros. En otros lugares del mundo no es tan así. Y este sentimiento tan lindo, que sea Jesús el que usa para describir en nuestra relación con Él, vuelvo a decirlo por tercera vez, a mí me conmueve. Y es comprometedor esto de dar. No hay mejor que aquel que da la vida por los amigos. Claro.
Dar la vida no es solamente que te maten, es dar la vida. Es que a tu veces vida te jugás. importa, es jugarte, Sí. es que te importe, es estar atento, es que forma parte de tu vida, y entonces la amistad se convierte en una de las cosas más lindas que uno puede vivir, y a veces que implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero uno ni se da cuenta, uno lo hace por un amigo, y entonces, qué sé yo, si está enfermo, si le pasan cosas, si hay que prestarle plata, si lo que sea, uno lo hace, pero no te cuesta, no es un peso. No, y es un compromiso ineludible. Uno a veces no entiende por qué los hijos de uno tienen ciertos amigos. Uh-huh. Porque uno está mirando desde otro lugar esta relación que pueden tener con un amigo. Mirá vos, no lo había pensado. Que uno ve que, bueno, es una buena persona. Por ahí tiene algo que a uno no le gusta y que le parece que al hijo o a la hija No le no le va a que hacer gustar. bien. Ajá. Hablo de amistad. Sí, sí, sí. Pero ellos se juegan la vida y se juegan el reto y se juegan el estar expuesto a que te castiguen porque Es mi amigo. es tu amigo y así es. Sí, sí. Es ahí. La cuestión es muy extraño y ciertamente lo que decís, Jesús elige esta figura para decirnos de esta manera uno tiene que amar. Uh-huh. Es hermoso. Y es muy importante no entender mal esa frase de que ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, como si eso fuera una condición para ser amigo. No es una condición para ser amigo, es un signo de que soy amigo. Yo me doy cuenta que soy amigo de Jesús cuando hago lo que a Él le agrada. Pero de motu propio. Claro, Es decir, no es que, es decir, no hay mandamiento. claro, pero se suena como, si no sos como yo, Claro. acá paramos. Claro, por eso sería todo lo contrario de la amistad, la frase esa, si no se explica un poco. Claro. Y a veces no se explica y se usa mal, diciendo, mirá que vos sos amigo de Jesús, así que tenés que hacer tal cosa, tal otra y tal otra, porque si no Dios se Te va a enoja. castigar, bueno, sí. Todo eso es dar vuelta a todo, Sí. y es desvirtuar exactamente lo que con mucha claridad Jesús nos dice y lo que Él hace. Porque además Él toma la iniciativa en la amistad. Y Él toma la iniciativa en la amistad que incluye el perdón a los enemigos, que incluye ir a comer a la casa de los pecadores, que incluye todo. Él regala su amistad y nos invita a nosotros a ser amigos, a amarnos los unos a los otros. Para terminar con la frase de Él, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, los invitamos a seguir cerca nuestro en www.soplarsobrelerida.com, y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos para seguir reflexionando en el próximo programa de Soplar sobre la herida. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.